Quiero agradecer la invitación de la Academia Nacional de Medicina, que al cumplir sus 130 años nos trae a la memoria los muchos gobiernos que hicieron consultas a esta academia, sobre todo en momentos críticos de su gestión a lo largo de la historia, y que quizás en estos tiempos de incertidumbre debería ser tomada en cuenta para poder ayudar a la estabilidad democrática y a la gobernabilidad de nuestro país. Esta invitación me ha llevado a revisar documentos como el Acuerdo Nacional del 2002, en su matriz de la Política 13, Salud Universal, los lineamientos sectoriales del 2002 al 2012, aún no renovados, el plan de gobierno propuesto por el actual gobierno del 2016 al 2021, aún no realizado, entre otras fuentes a las que, si quisiéramos acudir, podríamos comprobar que existen temas como el de medicamentos de plena actualidad, lo que nos habla, de un lado, de la visión de quienes los concibieron, y de otro, la pena de que proyectados al 2021 aún siguen como problemas vigentes, porque no hemos avanzado en los mismos como soñábamos o queríamos. Quisiera revisar el tema con ustedes de lo específico de los medicamentos a lo general de la situación de salud en el país, sobre los que estos tienen impacto. En el año 2002 ya comentábamos, los principales nudos críticos en medicamentos son: la población tiene un acceso limitado a los mismos debido a los precios elevados, a la limitada capacidad adquisitiva, a los bajos niveles de subsidio, al aumento significativo de productos farmacéuticos debido a una extrema flexibilización del registro sanitario, a la apertura de establecimientos farmacéuticos sin previa evaluación técnica, al incremento del comercio informal y de la falsificación de medicamentos. Además, la oferta de medicinas no se ajusta a las necesidades de la población. Existe una alta frecuencia de automedicación y libre disposición de productos que requieren receta médica. La prescripción de medicamentos que no se ajustan a los protocolos, falta de una política nacional de insumos, tenemos una normatividad inadecuada e insuficiente. Huelga mayor comentario 16 años después. Ahora, trasladémonos al presente. Los problemas se han constituido en una cascada perversa, una bola de nieve arrolladora, una cadena de faltas sucesivas que desencadenan o desembocan en situaciones cada vez más graves. Podríamos enumerar las mismas así. Son distintos extractos de publicaciones actuales. La enredada y desordenada cadena de la gestión y el manejo de los medicamentos. Es común escuchar de los problemas de abastecimiento y uso de medicamentos en los establecimientos de salud públicos del Perú. Sin embargo, ¿sabemos por qué ocurre esta situación? La respuesta más sencilla, y la que solemos tener la mayoría o ver en los medios, es atribuir la causa a una mala gestión. Sin embargo, esta es una simplificación que no refleja realmente la complejidad y los problemas del sistema de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos en nuestro país. Un resumen apretado, y disculpen por lo aburrido que va a resultar, de los problemas de gestión y manejo de medicamentos podría ser: la Ley de Contrataciones del Estado, LOCE, establece los diferentes mecanismos de compra permitidos, licitaciones públicas, subasta inversa, contrataciones directas, etcétera, y determina los actores y procesos que intervienen en ellos. El organismo supervisor de contrataciones del Estado, OCE,
Se encarga de optimizar los procesos y la gestión de contratación a nivel nacional. Y el Tribunal de Contrataciones del Estado soluciona las controversias y emite sanciones. Perú Compras es la central de compras públicas del Estado y el servicio electrónico de contrataciones del Estado, SEACE, funciona como la herramienta de información y difusión sobre los procesos de contrataciones actuales. Los medicamentos se rigen por el esquema del Sistema Integrado de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos, SISMED, dirigido y regulado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID. El organismo encargado de su adquisición, almacenamiento y distribución corporativa es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES. La selección de medicamentos que pueden ser adquiridos directamente se realiza de acuerdo al Petitorio Único de Medicamentos Esenciales, PENUME. ESalud tiene su propio petitorio farmacológico que tiene más medicamentos que el PENUME, y no me pidan que les relate todos los nombres porque si no esto se convierte en una cadena larguísima. La compra de medicamentos determinados por el PENUME se realiza a través del sistema de compras corporativas gestionado por CENARES, que determina ex ante las necesidades de un año o dos para el país, lo cual puede generar una brecha entre oferta y demanda si es que la planificación de la unidad ejecutora no se ha realizado de forma adecuada, y esto a su vez deviene en escasez de determinados medicamentos, lo cual sucede con mucha frecuencia en direzas, en redes, en diris y en hospitales, mientras que otros abundan y caducan en los almacenes. La otra modalidad es las compras individuales, que cada institución prestadora de servicio de salud, IPRES, en ella se presentan ineficiencias y retrasos por la determinación de los medicamentos en los petitorios. Cuando se precisa uno que no forma parte del PENUME, es necesario iniciar un proceso de evaluación realizado por el Comité Farmacoterapéutico, medicamento solicitado por una IPRES o por la DIGEMID, de una intervención sanitaria nacional, y esta situación ocurre también en ESalud en sus propios pasos y organización interna. Realizada la compra, se pasa al almacenamiento y distribución, etapas en la cual también existen problemas. CENARES posee almacenes centrales de los que se distribuye a todo el país los medicamentos obtenidos mediante compras corporativas, y en las regiones hay diversos almacenes especializados. La DIGEMID certifica las buenas prácticas de almacenamiento, BPA. Hay poquísimos almacenes con BPA aprobada, más no certifica las prácticas de distribución, o sea que se guarden bien, aunque ahí se queden. Existen, ya lo dijimos, pocos almacenes certificados con BPA y distribuidos entre los sectores tanto MINSA, ESalud como Sanidades. Otros problemas son el desabastecimiento de medicamentos por retrasos en las compras, declaratorias desiertas en los procesos, falta de postores o concertación de postores, o cuando ninguno de ellos es válido. Problemas en los sistemas de información utilizados por los diversos subsistemas de salud que existen. Nótese que digo no que funcionan, que existen. Otra cosa es que funcionen. Y que no dialogan entre ellos porque tienen distinto lenguaje informático. En el MINSA, solo para que se hagan una idea, 2 investigaciones que nosotros dirigimos, no solo para el tema de medicamentos, encontramos 97 aplicativos informáticos. Por todo ello, las decisiones que se toman son poco informadas y la planificación es deficiente y basada mayormente en registros de consumos históricos. Los históricos son históricamente
la forma como se programa y se planifica en el sector salud. En resumen, LOCE, OCE, Tribunal, SEACE, SISMED, DIGEMIT, DIREMITS, CENARES, PENUME, Petitorio de Salud, almacenes centrales, almacenes regionales, IPRES, requerimientos, PECOSAS, comités farmacoterapéuticos, comité de compras, BPA, compra directa, compra colectiva, compra por concursos, ausencia de información fiable e intercambiable, etc. Si las diferentes etapas del proceso de abastecimiento de medicamentos no funcionan, entonces el sistema no funciona. E indirectamente se generan otros problemas relacionados: contrabando, falsificación, robo interno y externo en los establecimientos de salud, de insumos públicos para expendio en establecimientos privados, concertación semimonopólica de precios, ahora más factible por la Asociación de Grupos Empresariales de Seguros, Clínicas, Farmacias, Laboratorios. 2. Caída de la inversión en salud. El gasto público en salud en el 2015 llegó únicamente al 2.2% del PBI, Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, existen deficiencias en el gasto de la asignación presupuestal para la función salud, sobre todo a nivel regional y local. El gasto en salud no ha aumentado el 0.5% anual que se prometió en la campaña electoral del 2016. Por el contrario, ha sufrido recortes significativos, sobre todo en las partidas de inversiones, bienes y servicios, dentro de las cuales se encuentran las subpartidas de insumos y medicamentos. Preocupa en especial la disminución de la adquisición de vacunas, cuando al mismo tiempo vivimos una preocupante caída del porcentaje de niños que cuentan con todas las vacunas completas. La tasa se redujo del 72.8% al 61.1% entre el 2012 y el 2014, caída que parece sostenerse hasta el presente, generando una ventana para el brote de epidemias inmunoprevenibles, sobre todo a partir de situaciones migratorias por una crisis humanitaria en un país hermano, en donde se han desatado epidemias de sarampión y, lo más grave, difteria con alta letalidad, producto de la falta de insumos para la inmunización de menores de 1 año. Tercero, y llama la atención cuando en el año 2001 el presupuesto de inmunizaciones se declaró mediante decreto supremo presupuesto protegido, es decir, intocable, pasara lo que pasara con la economía del país. Generación de demanda de medicamentos de alto costo. La demanda de medicamentos biológicos va increciendo, sobre todo en el ámbito privado y en la seguridad social. Una parte muy significativa del presupuesto de salud, dicho el 2015, está dedicada a la compra de biológicos que sirven para atender a alrededor de 3.500 personas, quedando los millones de otros usuarios expuestos a desabastecimientos temporales de otros insumos de uso cotidiano y común. Pese a la discusión no cerrada respecto al desmedido precio de los biológicos frente a su mayor eficacia en determinadas enfermedades, se juega con la natural y entendible situación humana y deseo personal o de la familia por salir adelante frente a la enfermedad de cualquiera de nosotros. Sin embargo, debemos decir que los pobres, la población rural e indígena, los que sufren exclusión y o marginación geográfica social, están totalmente alejados de esta alternativa y de cualquier otra de menos costo relacionada con enfermedades catastróficas. Aquí hay inequidad y yo diría hasta discriminación. Si a lo anterior sumamos el ensañamiento terapéutico, la impericia, la mala práctica, el intrusismo,
que todos sentimos crecientes en los últimos 12 años, pero que no han sido medidos en términos de impacto social y económico para la población y el país, el problema se agrava aún más. Hay una evidente distorsión, confusión y desarticulación entre prestadores y usuarios. Se confunde el autocuidado de la salud, una conducta deseable en toda persona desde el punto de vista de la prevención del riesgo y la promoción de la salud, con la automedicación, propiciada sobre todo por el comercio formal o informal de medicamentos. El menosprecio de los genéricos cunde a cuenta de la población, sembrado muchas veces por quienes expenden medicamentos de marca y a veces de los propios profesionales de la salud sin una base real para afirmar que su eficacia es menor que un medicamento de marca. Tampoco tenemos idea del impacto de esta variable en el problema. Es notoria la falta de complementariedad de la medicina occidental con la medicina tradicional. En un país diverso y multifacético, cultural y étnicamente, con manifiesto desprecio de parte del personal de salud y decisores políticos hacia la interculturalidad como política y a la pertinencia cultural como estrategia de salud, con contadas y honrosas excepciones, comprobamos que no hay un diálogo entre prestadores de una y otra medicina. Si a todo lo anterior se le suma el maltrato que la promoción de la salud y la prevención de riesgos ha sufrido en los últimos 2 años, a despecho de estar celebrando, como lo hicieran en la inauguración, 40 años de la Conferencia Mundial de la Salud de Alma Ata, el resultado de todo esto es claro: una contribución al descrédito del sistema de servicios de salud y de los prestadores del mismo, y problemas de salud en los usuarios de los servicios que devienen en la saturación de los niveles 2 y 3 del sistema y la pauperización económica del nivel 1 del sistema. Si pudiéramos resumir unos pocos principios a tener en cuenta en torno a los medicamentos, podríamos decir que en su calidad de insumos para complementar el trabajo en salud, los medicamentos, al igual que los servicios, deben estar disponibles en la debida oportunidad o momento y ser accesibles a todos quien los precisa, donde quiera que viva en el territorio nacional y en cualquiera de las condiciones en que resida en esa parte del territorio. Lograr la cobertura de salud universal y asegurar el acceso a servicios esenciales de calidad es uno de los pilares que conforman los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Pero obtener más recursos para los sistemas sanitarios no será suficiente para lograrlo si los fondos disponibles no se utilizan de manera más equitativa y eficiente. El tema de medicamentos e insumos es, en este caso, crítico y un indicador de equidad para todo el país. El 2002, en Antigua Guatemala, en la reunión de ministros de salud de Iberoamérica, acuñamos una frase que me ha marcado durante estos años: si nuestros problemas son similares, las soluciones, sin ser iguales, no son muy diferentes. Nuevamente, una breve mirada a los últimos 16 años nos muestra que ya en esa fecha pensábamos lo que había que hacer, aunque no lo hagamos hecho. El presidente Ricardo Lagos, dirigiéndose a los presidentes del UNASUR recién formado en Chile el 2002, dijo: llevamos hablando de integración 40 años y no avanzamos. Los ministros de salud
de nuestros países lo construyeron en un día. Se refería a la que hoy conocemos como la Semana de Vacunación Mundial, en ese momento creada como Semana de Vacunación Andina, luego Sudamericana, de ahí a las Américas y hoy del mundo, que incluyó la declaratoria de presupuesto protegido, en el caso del Perú y de muchos otros países, de los insumos de vacunas que se adquirieran para toda la población. En las matrices del Acuerdo Nacional se encuentran del 2002 al 2021 y en los lineamientos sectoriales de salud 2002-2012, todavía no renovados, se puede leer: provisión de medicamentos para los diferentes servicios de atención, garantizando que se encuentren al alcance de todos con precios adecuados y de calidad para su adquisición. Promoción del uso racional de los medicamentos, informando a la población para reducir la automedicación irracional. Uso de la medicina tradicional como expresión del respeto a las diversas manifestaciones culturales de las diferentes regiones del país. Los principales nudos críticos a resolver con relación a los medicamentos son la accesibilidad, garantizando que la atención de los sectores más pobres y excluidos mediante un seguro público en sus diferentes modalidades y el seguro social incorporen la provisión necesaria de medicamentos, disminuyendo el gasto de bolsillo en los mismos. Calidad, desarrollando mecanismos de garantía para la adquisición, distribución y uso de medicamentos en los servicios públicos de salud, instalando un sistema de vigilancia ética de la dispensación y desarrollando los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. El uso racional de medicamentos a través de la información a la población respecto a las condiciones cuando se necesita usar los mismos y mediante la reducción de barreras para el acceso a los servicios con consulta profesional. Regulación. Se modificará el sistema de registro, se mejorarán los instrumentos de negociación de costos de insumos y medicamentos, se promoverá que en lo posible cada farmacia cuente con un profesional químico farmacéutico responsable de velar por la adecuada dispensación de los medicamentos, priorizando medicamentos genéricos y desarrollando la vigilancia ética. Diseñar, por tanto, una política nacional de medicamentos que contemple la accesibilidad y la calidad para todos. En concordancia con lo anterior, en la gestión que inició el siglo, se declaró la adquisición de vacunas como presupuesto protegido, es decir, intocable. Respetar esta norma es imprescindible si queremos recuperar la cobertura de inmunizaciones por encima del 90% en 2 años como máximo, reestructurando el sistema de programación y distribución oportuna de vacunas a nivel nacional, derivando a monodosis donde sea posible y priorizando el mantenimiento de los equipos de cadena de frío, plan de gobierno no implementado. Se propició en Lima la negociación de medicamentos e insumos de laboratorios para el VIH-Sida entre 12 países sudamericanos más México y con la presencia de todos los laboratorios del mundo, calificada hasta el día de hoy como la mejor negociación de todos los tiempos en este tema. Se presentó la propuesta al Fondo Global para la lucha contra la malaria, la tuberculosis y el VIH, no solo logrando su aprobación, sino creando para su manejo la llamada Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud, CONAMUSA. En los años siguientes fueron implementadas otras medidas, pero con lentitud para los dinamismos que el problema de los medicamentos ha ido alcanzando dentro de la problemática de salud del país. En una reunión a inicios del 2016 en la Cámara de Comercio de Lima, con representantes
de diversas organizaciones empresariales relacionadas con el tema de medicamentos, insumos, equipos, se plantearon problemas similares a los que se escuchaban hace 16 años. Hace 2, menos de 2. Los mismos problemas de hace 16 años. Para mejorar esta situación, es necesario que se implemente un enfoque sistémico en la planificación y la gestión de los insumos como los medicamentos. Solo así será posible que los pacientes o los usuarios o los impacientes que acuden a los establecimientos de salud puedan acceder con justicia, rápida y eficientemente a medicamentos de calidad. Este, como otros aspectos de la salud del país, es un tema de humanidad, de justicia, de equidad y de solidaridad. Gracias. Muchas gracias, doctor Carbone. Invito al doctor Luis Solari para abordar el tema de responsabilidad médica en la prescripción de los medicamentos y su uso racional. Gracias,